Bueno muchachos, en este video vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto en este periodo, que ha sido circuitos, pero especialmente este tema de los ejercicios, que es resistencia equivalente en circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces vamos a explicar inicialmente qué es circuito en serie y qué es circuito en paralelo y cómo se operan, y luego sí hacemos un ejercicio un poco más complejo. Bueno, dijimos en clase y repetimos aquí en este video que un circuito en serie es un circuito en el que la corriente tiene solo un camino para recorrer todo el circuito, un único camino. Este es un circuito en serie. La corriente arranca siempre aquí desde la parte positiva de la fuente de voltaje, que siempre es la que se representa con la línea más larguita. La corriente arranca y se va en este sentido. La idea es que da toda la vuelta. La corriente arranca por acá, pasa por esta resistencia, sigue por acá, pasa por esta resistencia, y sigue por acá y pasa por esta resistencia y vuelve y llega a la fuente de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente por un solo camino hizo todo el recorrido. En cambio, en los circuitos en paralelo, vamos a aclarar acá, esto es en serie y esto es en paralelo. En los circuitos en paralelo, la corriente tiene múltiples caminos para volver a llegar a la fuente de voltaje. Entonces volvemos y decimos, siempre arranca por el lado positivo de la fuente de voltaje, que es la que se representa con el palito más larguito. Aquí arranca la corriente. Arranca la corriente, viene por acá y llega a este punto. Y en este punto la corriente tiene tres caminos para irse. Pongámosle corriente, aquí viene la corriente I, aquí se va la corriente I1. Aquí sale otra corriente, digamos I2, pero cuando llega a este punto se reparte nuevamente en estos dos caminos. Sí, o sea, viene acá y sale por este camino, luego viene acá y sale por este camino y por este camino. Total, este es un circuito en paralelo porque la corriente no sigue un solo camino para completar su recorrido, sino que tiene múltiples caminos para volver a llegar a la fuente de voltaje. Eso es lo que diferencia a un circuito en serie de uno en paralelo. Siempre mirar, si la corriente va por un camino, en serie. Si va por varios caminos, en paralelo. Listo, esa es la idea. Ahora, ¿cómo se saca una resistencia equivalente o a qué? Bueno, en primer lugar, ¿a qué se refiere la resistencia equivalente? Es a cuál es la corriente circulando por el circuito de manera general, como si existiera solamente una resistencia. Aquí hay tres, podemos construir de esas tres una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente. Y en función de eso es que está circulando la corriente. ¿Cómo hacemos? En los circuitos en serie simplemente decimos la resistencia equivalente, que la podemos representar como REQ, o también la podemos representar como RT, R total, resistencia total, es la suma de todas las resistencias. O sea, R1 más R2 más R3 más puntos suspensivos, todas las resistencias que hayan. En este ejemplo, pues solamente tenemos tres resistencias, pero si solo son dos, pues solo se suman dos, si son tres, se suman tres, si son cinco, se suman cinco, no importa. Todas las que están en serie se suman y esa es la resistencia equivalente. Entonces, para este ejemplo, la resistencia total o equivalente simplemente es sumar esas tres, o sea, 2 ohms más 3 ohms más 4 ohms. 2 más 3 más 4. Eso quiere decir que la resistencia total es 2 más 3, 5 más 4, 9 ohms. Y listo. Esa es la resistencia total para este circuito en serie. La sumamos. Pero para el circuito en paralelo el cálculo es diferente. Para el circuito en paralelo la resistencia equivalente es la siguiente fórmula. Es la suma del inverso de la resistencia, o sea, 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 y así, la cantidad de resistencias que haya no importa. Y todo eso, el resultado que esto es elevado a la menos 1. Entonces, para este circuito, ¿cuál sería la resistencia total? Entonces decimos, listo, la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 4 y todo eso a la menos 1. Y lo que da la calculadora, eso daría, ese cálculo en la calculadora dio 0.92 ohms. Fíjense en lo siguiente,
En este circuito las resistencias son de 2, 3 y 4 y en este también son de 2, 3 y 4. Son las mismas resistencias. Pero acá al sumarlas en serie, la resistencia es mucho mayor que aquí al sumarlas en paralelo. Aquí de 9 ohms y aquí 0.92 ohms. ¿Por qué sucede esto? Una de las formas típicas de explicar la situación es hacer una analogía como si esto fuera un circuito de agua. Supongamos que aquí hay agua llegando por un tubo, o que esto es una motobomba, o bueno, de alguna manera agua llegando por un tubo, que va aquí por un tubo y aquí pasa por un tubo delgadito, o sea, pasa menos agua. Aquí vuelve y está el tubo normal y aquí otro tubo delgadito y aquí pasa y otro tubo delgadito. ¿Cuál es la idea de la analogía? Que entre más grande la resistencia, más delgadito el tubo y por lo tanto menos agua pasa. ¿Y cuál es la analogía? Pues el agua es la corriente de electrones, la resistencia es el grosor del tubo. ¿Y qué significa o por qué la resistencia aquí es mayor que acá? Mucho mayor. Porque aquí digamos que viene el flujo de agua, bueno, el flujo de electrones, y pasa por un tubo que resta una cantidad de electrones. Por aquí ya pasa un flujo más pequeño. Vuelve y pasa por acá y pasa un flujo más pequeño todavía. Sigue su camino y al pasar por esta resistencia pasa por un tubo más pequeño todavía. Entonces al final la corriente que va por acá es menor. Hubo mucha resistencia para que pasara el flujo de agua, por así decirlo, o el flujo de electrones. En este caso es diferente. Viene el flujo de agua, digamos que viene la corriente aquí de agua por tubos grandes y pasa y se reparte aquí por estos tres tubos. Estos tres tubos tienen resistencia, digamos que los tres tienen un menor grosor, pero a la final cuando pasan por las resistencias vuelven y se unen, por lo que vuelve a haber una corriente mayor que se suma de las tres resistencias. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente tuvo menor resistencia para pasar por este circuito en paralelo, por eso la resistencia es menor. En cambio aquí fue mayor porque tuvo mayor resistencia para pasar. Esa es la idea. Es bueno que tengan esa analogía presente en la cabeza, como hacer de cuenta que esto es un circuito de agua, como tubos, porque en el ICFES hacen esa analogía con frecuencia y también les sirve para ustedes interpretar los ejercicios y responder con más facilidad con esa analogía. Listo muchachos, ahora vamos a resolver este ejercicio compuesto. Como les decía hace un momento, la diferencia entre un circuito en serie y un circuito en paralelo es que la corriente en el en serie solamente tiene un camino para pasar. En cambio en el paralelo tiene varios caminos para pasar. Entonces vamos a analizar en función de eso este circuito compuesto. Esta es la fuente de voltaje. Recordemos que siempre la corriente sale por el lado positivo de la fuente de voltaje, que es el lado más larguito aquí representado en el dibujo. La corriente aquí sale y se va por este camino. Viene acá y pasa por acá por un único camino. Por lo tanto, esta resistencia estaría en serie con lo que siga adelante en el camino. Entonces esta, pongámosle aquí, va en serie. Listo. Viene acá, sigue por un camino, pero llega a este punto y se bifurca en tres caminos diferentes. ¿Qué significa eso? Como la corriente se repartió en varios caminos, este pedacito de acá va a ser en paralelo. Listo. La corriente viene por acá, viene por este camino, viene por acá, viene por este camino y viene por acá, y aquí se cruza con dos resistencias. Pero las dos resistencias, la corriente viene, pasa por esta, sigue, pasa por esta y sigue. Como las dos corrientes están en el mismo camino, significa que estas dos resistencias están en serie, una tras otra. Estas dos están en serie. Listo. Aquí sigue la corriente, sale, viene por este camino y se encuentra esta otra resistencia por un solo camino. Por lo tanto, esta también está en serie. ¿En serie con qué? Ahorita miramos. Con todo lo que esté por el mismo camino. Entonces, en este punto ya sabemos que tenemos que operar. En primer lugar, bueno, siempre vamos de lo más sencillo a lo más grande. Del circuito más pequeñito al circuito general. Aquí, en este ejercicio yo puedo hacer, digamos, yo podría sumar estas dos en serie, si se pueden, pero vamos a resolver primero como lo más pequeño y vamos al circuito general. Ya habiendo identificado si cada resistencia está en serie o en paralelo en la parte del circuito en la que está, lo que vamos a empezar a hacer es a simplificar cada partecita del circuito.
de la más pequeñita, de la más sencilla, y vamos aumentando hacia todo el circuito. Por ejemplo, esta está en serie, que viene con este camino, que por un solo camino, con esta otra que está en serie. Yo podría coger y sumarlas ya, pero vamos a dejar eso para después porque eso es como del circuito grande. Vamos a empezar a resolver desde las partes más pequeñitas. Acá, por ejemplo, esta está en paralelo con esta, y está en paralelo con esta, y está en paralelo con estas dos. Pero estas dos están en serie. Alguien podría decir, no, yo voy a coger y voy a hacer un paralelo de estas cuatro. Entonces haría la siguiente operación: 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 1 más 1 sobre 4, ¿sí? Cada una. Y todo eso lo elevado a la menos 1, y eso es la equivalente de este circuito. Pero eso no estaría correcto porque la de 1 y la de 4, aunque están en paralelo con esas dos están en serie. O sea, lo primero es sumar esas dos, pero no en paralelo, sino en serie. Esta parte estaría mal. Entonces, estas dos que están en serie yo las sumo. ¿Cómo se suman en serie? Directo. O sea, 1 más 4. Yo podría decir que estas dos tienen un equivalente de 5 ohms, y podría reescribir el circuito de la siguiente manera. Tengo el circuito así, lo pongo aquí, voy a hacerlo ahí de carrerita sin tanto detalle. Viene acá, viene acá. Entonces, estas dos resistencias se convierten en una sola acá de 5 ohms porque se suman. O sea, la resistencia equivalente acá, digamos, resistencia equivalente 1, 4, pongámosle así porque ese es 1 y 4, es 1 más 4, 5 ohms. Y esa es la que yo pongo acá. Listo. Ustedes no tienen que hacer este dibujo nuevamente, pero pues es como para la explicación. Esta sigue siendo de 6, esta sigue siendo de 3, esta sigue siendo de 5 y esta de 2. Listo. Ahora, estas tres sí están en paralelo, ya se pueden operar. Entonces, ¿cómo opero esas tres resistencias? Yo, la resistencia total en este puntico es 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 5. Todo eso a la menos 1. Y lo que me da la calculadora. Y haciendo el cálculo me da 1.428, lo aproximo a 1.43 para tener solo dos decimales. Y listo. Esta resistencia equivalente de 1.43 es la equivalente a estas tres de acá. O sea, después de haber hecho esta operación, yo podría reescribir el circuito de la siguiente manera. Ya teniendo esas dos, vuelvo y digo, ustedes no tienen que hacer cada vez que hagan una equivalencia a un dibujo. Yo lo hago aquí como para la explicación. Aunque si ustedes quieren hacerlo para entender mejor, para ustedes de pronto evitar errores, está bien, no hay ningún problema. Pero pues como para ahorrarse el trabajo. Listo. Entonces, esta de 5 que viene desde el comienzo sigue siendo de 5. Esta de 2 que viene desde el comienzo sigue siendo de 2. Pero estas tres las convertimos en una equivalencia de 1.43. Y ahora, si tenemos tres resistencias en serie, simplemente las tenemos que sumar. Entonces decimos resistencia total de todo el circuito es 5 más 2 más 1.43. Y listo. Eso nos da 8.43 ohms. Ahora, si yo quiero simplificar otra vez el dibujo, pues podría decir que, vamos a hacerlo aquí abajito, el circuito, ya un circuito simple, sería este, donde la resistencia es 8.43 ohms. O sea, pasamos de este grandote a este. Esta es la resistencia equivalente a todo este montón de resistencias. Vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué hicimos inicialmente? Primero, como ya dijimos, la resistencia va por un camino, y si solo tiene un camino, está en serie. Si se bifurca por varios caminos, está en paralelo. Aquí venía por un camino y se repartió en tres. Este pedazo está en paralelo, pero aquí estas dos vienen por un camino y sigue por el mismo camino. Estas dos están en serie. Aquí vuelve y se une la corriente en este punto y sigue por un camino. Esta sigue por el mismo camino. Esta está en serie. ¿Qué hicimos? Inicialmente redujimos estas dos que estaban en serie a una sola. Como están en serie se suman y queda este circuito, donde este 5 es este mismo 5, este 3 es este mismo 3, este 6 es este mismo 6, pero este 5 es la equivalente de estas dos. Y este 2
es este mismo 2. Ya estando acá, sí podemos hacer un circuito en paralelo de este con este con este, que es esta fórmula de acá, y nos dio este resultado, 1,43. Por lo que pasamos de este circuito a este circuito, donde este 5 es este mismo 5, que es este mismo 5, ¿sí? Este 2 es este mismo 2, que es este mismo 2 del circuito original, pero este que estaba en paralelo lo convertimos en esta resistencia equivalente de 1,43, porque eso nos dio acá. ¿Listo? Y de acá ya tenemos tres resistencias, todas en serie, porque la corriente va por el mismo camino, entonces simplemente las sumamos, y esta es la resistencia total de todas estas resistencias del circuito inicial. Y esta sería la respuesta. O bueno, simplemente esta, para no hacer el dibujo.